Muy bien, nuevamente, bienvenidos. La Casa de la Cultura de Huehuetenango les da la cordial bienvenida a los licenciados Efraín Peralta y a la licenciada Ana Lucía, ejecutivos de la Dirección del Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Cultura y Deportes de nuestro amado país, Guatemala. Muchas gracias también al licenciado Ángel López, director de Patrimonio Cultural de la Nación, de dicho Ministerio de Cultura y Deportes. Bienvenidos en este proceso. Eh, Estamos desarrollando el taller de sensibilización, lo estamos haciendo de manera virtual en el proceso de la declaratoria de las serenatas huehuetecas como patrimonio cultural de la nación. Hemos habilitado todos los derechos para que pues, puedan compartir su pantalla a los distinguidos ejecutivos, la licenciada Ana Lucía y el licenciado Efraín Peralta. Así que ustedes tienen el uso de los micrófonos, de las cámaras y toda la exclusividad. Yo dejo de compartir la tarjeta de invitación que giramos para invitar a todos nuestros queridos conciudadanos y pues los que verán tanto en directo como en diferido, que serán muchos miles de personas. Así que bienvenidos sean todos ustedes, estimados amigos. Gracias. Solo estamos esperando a que cargue aquí la presentación y, y comenzar. Ujú. Ahí está. Sí. Ujú. Ah. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Em, Antes de empezar, tal vez solo nos gustaría saber cuántas personas nos estarán acompañando en este momento, si hay algún estimado o no se sabe muy bien. Ahorita, ahorita no tenemos un número exacto. De momento, habemos 5 personas conectadas. Sin embargo, más personas se van a ir incorporando al taller y vamos a colocar el video en YouTube para que de esa manera, debido a la hora, es probable que muchas personas todavía no puedan conectarse, pero en diferido, de seguro, por la invitación que lanzamos, va a ser casi todo el pueblo de Huehuetenango, que estamos pensando en miles de personas que van a ver este taller, estimados señores. Ok, muchas gracias. Un poco la pregunta era porque a lo largo de la presentación que hacemos nos gusta ir haciendo algunas preguntas como de interacción, pero como en este momento no sabemos y no tenemos como contacto directo con las personas que están, entonces vamos a tratar de plantear las preguntas y que si las personas después ven esta grabación, pues tal vez les sirva como preguntas de reflexión, pero no nos vamos a detener tanto en esas dinámicas, ¿verdad? Porque pues por la naturaleza de cómo estamos haciendo la, la dinámica, ¿verdad? Entonces, pues Sin muchas gracias. embargo, con mucho gusto podemos interactuar en este proceso en cuanto a algunos elementos que pudieran ser importantes. Así que con mucho gusto yo voy a estar también interactuando con ustedes aquí en calidad de vicepresidente de la Casa de la Cultura de Huehuetenango. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, ahora tal vez vamos a comenzar para ya entrar en lo que nos interesa el día de hoy. Bueno, y un poco contar, ¿verdad? Que la razón de hacer estos talleres es, digamos, es para poder eh, tener una conexión, digamos, o tener algún contacto más directo con las portadoras y los portadores de cada una de las tradiciones, de cada una de las prácticas.
como para empezar a entablar un intercambio alrededor del tema de patrimonio intangible, ¿verdad? Entonces, pues es parte de los pasos que se tienen que llevar a cabo cuando se solicita una declaratoria. Entonces, bueno, vamos a entrarle. Y nos gusta un poco empezar con la pregunta o abrir el diálogo, ¿verdad? De pensar por qué entonces estamos aquí hoy, o qué es lo que nos trae a estar como en esta actividad eh, el día de hoy, ¿verdad? Un poco la idea de esta pregunta es que las personas nos puedan ir compartiendo para ellos y para ellas cuál es la importancia de participar en esta actividad. Y muchas veces las personas nos responden cosas como que es importante participar porque les interesa mucho resaltar la parte cultural de sus municipios o sus departamentos, porque se sienten muy identificados o identificadas, porque la práctica o las técnicas que se están trabajando son parte de quiénes son parte de su identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sí quieres saber? Por lo general, las respuestas que las personas nos dan a la pregunta de qué nos trae aquí el día de hoy están muy relacionados con el tema cultural o el tema de la cultura. Suele mencionarse mucho, suele decirse que la razón por la que están participando es porque es importante recordar también la parte cultural de sus territorios, etcétera, etcétera. Por lo general, pues tenemos muchas respuestas de ese tipo. Y justamente nos gusta partir de las inquietudes de todas las personas o de lo que nos van compartiendo para decir que, bueno, que exactamente todo lo que están diciendo es parte del gran universo cultural, ¿verdad? Que todo lo que nos mencionan muchas veces nos dicen, yo estoy participando en este taller porque yo desde pequeño o desde pequeña miraba que mi mamá y mi papá participaban en esta actividad y entonces yo crecí viéndolo y ahora yo participo. Es como cosas así y justamente nos gusta retomar estas anécdotas o retomar lo que nos van contando las personas para decir que todo esto que nos cuentan es cultura, ¿verdad? Licenciada Ana Lucía, Sí, disculpe usted la interrupción. ajá, Tenemos más personas, más participantes que se están incorporando y ok. ellos no escucharon que vamos a estar interactuando con ustedes. Entonces, para informarle a todos los queridos participantes, quienes ya finalmente se están incorporando a nuestro taller, en que pueden intervenir en cualquier momento, me imagino, ¿verdad, licenciada Ana Lucía? Y poder intervenir, ¿verdad? Porque ahorita la pregunta que nos lanzó la licenciada Ana Lucía es: ¿por qué razón es que estamos aquí o cuál es la importancia de que estemos reunidos en este taller hoy? Y entonces, para que no solamente sea yo quien esté interactuando, sino se vea que están otras personalidades distinguidas, ya sobrepasamos la docena de participantes y así van a venir muchos más. Entonces, es muy importante que todos podamos interactuar y participar en este taller de sensibilización en el proceso de la declaratoria de las serenatas huehuetecas como patrimonio nacional, patrimonio cultural intangible de la nación, de nuestra nación guatemalteca, esta tradición tan hermosa donde todos los ciudadanos huehuetecos se vuelcan a las calles para poderle cantar, dedicar melodías y versos a las mujeres amadas, a sus señoras madrecitas sagradas, a las mujeres que han cautivado su corazón,
a las mujeres más bellas de la tierra, ¿verdad? En Guatemala tenemos las mujeres más bellas y si no, veamos ahí a la licenciada Ana Lucía, es bellísima, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes endulzar el oído de la mujer amada, una tradición tan hermosa de Huehuetenango, la serenata del miércoles santo y la serenata del Día de los Santos, ambas serenatas únicas en todo el mundo, un patrimonio cultural de la nación. Así que muchas gracias, licenciada Ana Lucía, bienvenidos todos y por favor, pueden levantar su mano o simplemente activar su micrófono y mejor se activan su cámara que para que podamos observar su luz y podamos intervenir en cualquier momento, por favor, queridos amigos participantes, con ciudadanos huehuetecos y también amantes de la cultura de Huehuetenango. Gracias, licenciada Ana Lucía. Disculpe, licenciado Efraín. Gracias. Bueno, entonces tal vez valdría la pena repetir la pregunta, ¿verdad? Y regresar un poquito y tener la oportunidad de platicar con las personas que se acaban de unir. Si a alguna le gustaría compartirnos por qué estamos aquí hoy, digamos, por qué tomamos una hora de nuestra mañana como para estar aquí reunidos, qué es lo que nos convoca. Si a alguien le gustaría compartirnos. Yo pido la palabra. Sí, adelante. Gracias, Ana Lucía. Yo soy el diputado Walter Félix. Me da mucho gusto de saludarles. Acudí a esta convocatoria que nos hicieron para poder intercambiar alguna información con ustedes. Me estoy conectando hasta ahorita porque acabamos de salir de una sesión. Entonces, no sé si ya abordaron algunas otras cosas más y disculpen si desentono un poco. Únicamente me imagino pues que ya el licenciado les informó todo el proceso que llevamos para la declaratoria. Yo la semana pasada estuve nuevamente con la viceministra de Cultura y ella hizo el compromiso de que para la del Día de los Santos sí se tiene ya como una meta poder hacer la declaratoria y esperaríamos que así fuera. Creo que la Casa de la Cultura ha sido la más dinámica en este proceso. Yo he estado apoyando, pero se han alejado mucho. Y entonces pienso que es necesario dinamizar de nuevo esa incidencia, digamos, hacia el Ministerio de Cultura y Deportes y sobre todo hacia el Viceministerio del Patrimonio Cultural, porque es ahí donde se trabaja este tema de la declaratoria, ¿verdad? Entonces quiero informarles que el próximo martes a las 11 de la mañana voy a tener una reunión ya con el ministro. Le pedí que invite a quienes están trabajando ya este tema de la declaratoria. Me informaron que los listados que enviamos, las cartas que enviamos, los documentos que enviamos oportunamente ya fueron conocidos. Hasta donde me dieron la información y me dieron a entender, fueron aceptados, ¿verdad? Los documentos para avanzar en este proceso. Así que el día martes, yo voy a tener una reunión con el ministro y esperaría que ya ahí, ojalá, nos puedan fijar una fecha de cuándo se va a dar la declaratoria. Ellos están muy interesados porque pues es un gobierno que está de salida y así como han hecho otras declaratorias, quieren cerrar pues con broche de oro haciendo la declaratoria de las serenatas de Huehuetenango. Así que esta información les puedo dar, ¿verdad? Y yo esperaría pues que podamos seguir interactuando en este proceso y sobre todo que definamos alguna coordinación, porque la que teníamos con la Casa de la Cultura, repito, ha sido buena, pero es como que se enciende y se apaga, ¿verdad? Y entonces quisiera yo que esto fuera más constante y que pudiéramos hacer un trabajo más sostenido, pues para lograr que sí nuestras serenatas sean declaradas Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, ya en ocasión de la serenata del Día de los Santos. Muchas gracias, de nuevo mi saludo para todos y todas, ¿verdad?
para el licenciado Cardona, que con él hemos estado más cerca, ¿verdad?, en este proceso, y decirles pues que seguimos ahí trabajando, en este caso pues como huehueteco que soy, y como también portador de la cultura huehueteca, estoy bastante interesado y haré todo el esfuerzo que sea necesario para que esto avance. Saludos fraternales para todos y todas. Gracias. Quisiera probar darle la palabra a alguien más que quisiera participar, y si no, seguimos. Yo veo que hay bastantes otras personas también por ahí. Si a alguien les gustaría compartirnos por qué es importante estar aquí hoy o por qué están ustedes aquí hoy, ¿verdad? Muy buenos días, gusto de saludarles. Les saluda Eduardo Hernández, integrante de la Casa de la Cultura de Huehuetenango. Pues yo pienso que también estamos aquí el día de hoy porque es necesario ser esos hacedores del patrimonio, ¿verdad? Esos hacedores que tienen que proteger el patrimonio cultural intangible y tangible de la nación. Y pues creo que es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos también, ¿verdad? Pues estar inmiscuidos en estos temas tan importantes, ya que muchas veces desconocemos, ¿verdad? Lo que dice la ley o cómo está conformado todo el ministerio o las entidades que conforman el patrimonio cultural en el Ministerio de Cultura. Y también creo que eso es importante, ¿verdad? De saber los decretos, las leyes del tráfico ilícito del patrimonio cultural también, ¿verdad? Y que todos como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ser guardianes del patrimonio cultural. Solamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a quedarnos con estas dos participaciones para ir avanzando. Les agradecemos a las dos personas que nos compartieron un poquito. Y no puedo cambiar de... sí. Entonces, bueno, retomar lo que estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? Que muchas veces cuando hacemos esta pregunta, las personas lo que nos comparten muchas veces tiene que ver con sentimientos que tienen relacionados a la práctica cultural de la que estamos hablando el día de hoy. Y en este caso serían las serenatas, ¿verdad? Entonces las personas cuando hacemos esta pregunta nos suelen contar alguna anécdota, como, bueno, es que nosotros crecimos viendo cómo se hace esta práctica, o nosotros desde pequeños participamos, nuestras familias. Muchas veces tienen que ver, son respuestas que tienen que ver con una experiencia de vida que se relaciona con la práctica que quiere declararse como patrimonio intangible. Y entonces nos gusta partir de este compartimiento para decir que todo eso, todo ese sentimiento que nos que nos identifica, que nos fortalece una identidad con nuestro municipio, con nuestro departamento, con a algún territorio en específico, pues todo este tipo de cosas son parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y algo que nos gusta resaltar es que muchas veces no se menciona o no se habla de que estas formas de entender el mundo, que es la cultura, digamos, son también un marco que está vinculado a instrumentos de defensa de nuestros derechos culturales. Entonces, se nos hace muy importante partir de las experiencias que nos comparten las personas para decir, sí, esto que usted menciona, todos estos aprendizajes que su abuela, que su abuelo le traspasó, todos estos conocimientos que usted aprendió de pequeño y que usted ve que su comunidad también comparte, todos estos conocimientos que usted ve en su territorio y con los que usted se siente identificado, pues todo eso es importante
y uno tiene derecho a tener, digamos, uno tiene derecho a que se le reconozca su cultura, ¿verdad? Y sus prácticas y sus conocimientos. Entonces, un poco la idea también es reforzar, ¿verdad? La noción de que toda esta parte cultural también tiene instrumentos que nos ayudan a exigir estos derechos culturales. Entonces, bueno, partir de qué es la cultura, ¿verdad? Y la cultura, pues son todas estas cosas que nosotros aprendemos, que pasan de generación en generación, que nos hacen tener un sentido de identidad y que básicamente son la forma en que cada uno de nosotros y nosotras entendemos el mundo en el que vivimos. Entonces, si hablamos de lo que en este momento se conoce como el territorio de Guatemala, pues sabemos que hay mucha diversidad cultural. Entonces, en este caso vamos a estar refiriéndonos específicamente de una práctica que son las serenatas, pero a lo largo de este taller nos gusta enfatizar y recordar que existe una diversidad muy amplia de prácticas y todas merecen respeto y reconocimiento. Entonces, bueno, siguiendo un poco más en, en el tema, pues contarles, no sé si alguno de ustedes ha escuchado o conoce sobre la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural. Y si la conocen, si nos pueden compartir un poquito qué es lo que han escuchado, o si nunca lo han escuchado, si nos podrían compartir un poquito de si sabían que existe, si no sabían que existe. Bueno, como veo que no se animaron ahí a contestar, vamos a seguir y si alguien en algún momento quisiera compartirnos algo, pues ya solo encienden su micrófono y... Es que el temor, licenciada Ana Lucía, es que existe la ley, pero el problema es que ya muchos, debido al Alzheimer, ya no se nos queda todo el contenido de los artículos y no tenemos la ley a la mano. Ahorita, Claro. no sé si se puede ver mi pantalla, pero estoy tratando de activar ahí el PDF de la ley del patrimonio cultural y también los convenios internacionales de la Claro. UNESCO y todo ello. Y entonces, imagínense usted si tantas amarguras nos causaron en la escuela primaria preguntarnos qué dice el artículo tal y en qué fecha fue. Y entonces, todo mundo ya nos ponemos tímidos, Nervioso. hasta, por ejemplo, distinguidos profesores como la licenciada Floridalma Hernández de Castillo, que fue mucho tiempo presidente de la Casa de la Cultura, fue una gran profesora, pero también muy drástica para sus exámenes. Entonces ya se imagina usted, ahorita sería buen momento para hacerle preguntas a ella, fíjense. Bueno, qué bueno que me pasó el chivo para ir preguntando. No, pero bueno, un poco nada más es justamente para ir compartiendo. No, cualquier pregunta que hagamos no es para ver si lo tienen bueno o lo tienen malo, sino más bien para ir viendo qué es lo que conocemos, qué es lo que nos suena, pero no conocemos tanto. Y sobre todo lo que usted dice, ¿verdad? Que pues a veces son instrumentos como que se sienten muy lejanos a nuestra vida cotidiana y no se nos quedan, ¿verdad? Entonces, un poquito la idea de este taller también es poder ir facilitando un poco
cuáles son las nociones más importantes de estos instrumentos sin que tenga que ser algo que se nos quede de memoria, ¿verdad? Entonces, bueno, contarles un poco que existe en Guatemala una ley que se llama Ley para la Protección del Patrimonio Cultural. Y en esta ley, el patrimonio se divide en dos grandes grupos. Entonces, está por un lado el grupo de lo que engloba el patrimonio natural, que tiene más que ver con pues la parte del medio ambiente, tiene que ver con los entornos naturales, con pues con la naturaleza en general. No sé si a alguien se le ocurre o conoce algo en Guatemala que esté declarado como patrimonio natural. Bueno, tal vez por ahí hemos escuchado algunas cosas que a veces suenan, a veces escuchamos los anuncios de Linguat, por ejemplo, donde hablan sobre algunos lugares que son patrimonio natural, algún lago, alguna reserva. Por ahí veo que Semuc Champey, dice Luis Morales, justo, sí, gracias. Aquí voy a estar también tratando de ver el chat por si no le sirve el micrófono, también podemos interactuar por el chat. Entonces, justamente, ¿verdad? Semuc Champey es un ejemplo, el biotopo del Quetzal, pues varios lugares, ¿no? Que yo estoy segura que hemos escuchado, tal vez alguno en nuestros municipios o en nuestros departamentos. Entonces, bueno, esto es un patrimonio que es un tipo de patrimonio muy importante, pero no es lo que vamos a estar platicando hoy. Entonces, solo para que sepan que existe ese tipo de patrimonio, pero está, digamos, en otro grupo o en la naturaleza de este patrimonio es diferente, ¿no? Entonces, por eso lo separamos. Y por otro lado está el patrimonio cultural, que eso sí nos atañe el día de hoy. Y entonces me gustaría preguntar si alguien ha escuchado algo sobre patrimonio cultural, si alguien conoce algún ejemplo o algo que se haya declarado como patrimonio cultural. A veces salen noticias, ¿verdad? En algún medio de comunicación, en la radio. A nivel internacional, lo que recientemente se hizo, el reconocimiento A de cualquier las nivel. Semanas Por ahí nos Santas. comparten que los barriletes de Zumpango, y sí, justamente los barriletes de Zumpango y Santiago eh, tienen una declaratoria de patrimonio cultural eh, intangible. Bueno, Como después decía, vamos lo a de las entrar un serenatas guatemaltecas, licenciada. Lo de ¿Perdón? las serenatas guatemaltecas, la declaración perdón, de la Semana Santa, del ámbito de la Semana Santa guatemalteca, ese fue un reconocimiento a nivel mundial en donde ustedes estuvieron en el proceso. Sí, justo. También la Semana Santa en Guatemala es justamente un ejemplo de un patrimonio cultural intangible que se hizo como patrimonio inmaterial de la nación, pero también ahora es patrimonio eh, inmaterial de la humanidad. Entonces, sí, ese es un ejemplo. Y bueno, sí, justamente hay algunos ejemplos que van surgiendo así. Y a veces cuando lanzamos esta pregunta, pues las personas también nos dicen como que la iglesia en la iglesia municipal tiene una declaratoria de patrimonio cultural, o a veces mencionan el centro histórico como los edificios del centro que tienen una declaratoria de patrimonio cultural. Y sí, es cierto, todos estos edificios o construcciones que tienen una declaratoria
es cierto que son patrimonio cultural, pero nos gusta aclarar también que en la ley para la protección del patrimonio cultural hay dos tipos de patrimonio cultural. Por un lado está el patrimonio inmaterial y por otro lado está el patrimonio material. Entonces, todo lo que sea monumentos, edificaciones, algunos sitios, todo eso es patrimonio y tienen declaratorias, pero se enfoca más en el patrimonio material. Y es algo muy importante, pero no es el patrimonio que vamos a estar tocando el día de hoy. Y entonces ahora sí, vamos a la otra categoría, que es el patrimonio inmaterial, y que sí tiene que ver con lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta mañana. Si nos Y damos cuenta, licenciada, tenemos ahí en el chat dos intervenciones. vamos a ver, dice, buenos días a todos. Pregunto si ya se terminó la marimba. Sí, esa es una pregunta. Y la anterior dice los barriletes de Zumpango, colocó Sí, don Luis Morales. Y Jorge Luis Rivas dice eso que usted acaba de preguntar. sí, los barriletes de Zumpango, sí, son patrimonio inmaterial no, patrimonio intangible de la nación, sí. Son bueno, y de hecho, lo que pasa con los barriletes de Zumpango, y un poquito lo vamos a ir viendo más adelante, es que la declaratoria es hacia la técnica de elaboración de los barriletes. Y por ahí la pregunta, es que dice, pregunto si ya se terminó la marimba, pero no entiendo muy bien a qué se refiere con que si ya se terminó. Bueno, ahí la pregunta sería para don Jorge Luis Rivas, si fuera tan amable de escribirnos un poquito más acerca de su pregunta para que nos quedara clara su inquietud y su pregunta y poderle facilitar a la licenciada Ana Lucía el poder responder. Bueno, quedamos al pendiente porque Sí, a Jorge Luis Rivas, si quisiera explicarnos un poquito más en el chat, más adelante podemos ir platicando sobre su pregunta. Entonces, bueno, entonces solo retomando, ¿verdad? Para el patrimonio cultural hay dos grandes grupos. Está el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Ahora, nosotros en la experiencia que tenemos de dar estos talleres, muchas veces las personas cuando preguntamos ejemplos, este no es el caso porque ahorita se dieron muchos ejemplos de patrimonio inmaterial, pero por lo general lo que pasa es que las personas tienen más presentes el patrimonio material, ¿verdad? Porque son cosas que se pueden tocar o que ven que pasan enfrente de la iglesia todos los días y se recuerdan que hay una declaratoria de patrimonio material. Y es muy importante, pero nos gusta también decir que, o mejor dicho, nos gusta enfatizar que el patrimonio inmaterial también existe y que es igualmente es igual de importante, pero la diferencia es que cuando hablamos de patrimonio inmaterial no estamos enfocándonos tanto en cosas, sino que el énfasis o el punto central del patrimonio inmaterial son las personas. Entonces, cuando hablamos de las personas, o cuando nos ponemos a pensar en las personas, entonces podemos pensar en todos los conocimientos que tenemos, las prácticas que hacemos, lo que nos han enseñado, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestras familias, y cada una de estas cosas puede ser un patrimonio, y de hecho es patrimonio, pero no siempre se menciona o muchas veces no existe la noción de que todas estas prácticas que nosotros tenemos y que son parte de nuestra cultura también son un patrimonio y también son importantes. Entonces, pues justamente aquí yo creo que ustedes pueden ver en la pantalla que dice patrimonio inmaterial y abajo dice manifestaciones.
Entonces, vamos a movernos un poquito para contarles a qué nos referimos con manifestaciones. Entonces, cuando nosotros usamos el término manifestación cultural, que es, digamos, un término que vamos a estar aplicando bastante en esta charla, pues nos referimos a todo el conjunto de acciones y formas en la que expresamos nuestra cultura. Entonces, todas estas formas en las que nosotros expresamos nuestra cultura tienen o guardan símbolos, significados, creencias, valores y, bueno, en fin, un sinfín de formas de entender el mundo que se van transmitiendo de generación en generación. Y entonces a eso nos referimos cuando hablamos de manifestaciones culturales. Y puede sonar un poco extraño, es como muy abstracto, ¿no? Puede sonar un poco abstracto, pero para darles ejemplos un poquito más específicos. Entonces, por ejemplo, técnicas de cocina. La forma en la que nosotros elaboramos ciertos platillos que comemos en ocasiones especiales, los ingredientes que usamos. Por ejemplo, no sé si les pasa, pero seguramente sí les pasa que si no siguen la receta tal cual como se las enseñaron a sus familias, pues los platillos no saben igual, no se sienten igual. Entonces, un poco toda esa parte de las técnicas de cocina son una manifestación cultural, porque muchas veces estos platillos están hechos con ingredientes de nuestras localidades. Muchas veces, a veces los platillos tienen también algún ritual que se tiene que hacer o algún orden específico que se tiene que seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las técnicas de cocina, las celebraciones como casamientos, bautizos, los funerales, todo este tipo de celebraciones también tiene un gran significado cultural. Y si nos damos cuenta, puede ir cambiando, ¿no? De lugar en lugar, de comunidad en comunidad, puede ir cambiando justamente también por eso, porque está muy vinculado a la parte cultural. Entonces, bueno, un poco a través de estos ejemplos queríamos como especificar un poquito más a qué nos referimos con manifestaciones culturales. Entonces, ahora sí, vamos a entrarle como más de lleno al concepto o a la definición de patrimonio cultural intangible o inmaterial. Ustedes tal vez van a escuchar que a veces algunas personas le llaman patrimonio cultural intangible, a veces algunas personas le llaman patrimonio cultural inmaterial. Es lo mismo, es lo mismo, solo que en Guatemala, digamos en la ley, está nombrado como patrimonio cultural intangible y ya en la parte de UNESCO, perdón, voy a esperar un momentito porque está pasando una antorcha por aquí, entonces están bocinando mucho. Ya pasó. Vamos a dejar que pase un poquito más. Ahí está. Bueno, entonces, en la ley de Guatemala se le nombra como patrimonio cultural intangible y en el documento en la convención de UNESCO se le nombra como patrimonio cultural inmaterial, pero es lo mismo. Entonces, si ustedes nos escuchan que mezclamos y decimos inmaterial o intangible, ustedes ya saben que nos referimos a lo mismo. Y para abreviarlo, muchas veces decimos PCI, que es patrimonio cultural intangible o inmaterial. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con el PCI? Pues el PCI está definido
en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, como las representaciones, las expresiones, los conocimientos o las técnicas que las comunidades o los grupos reconozcan como parte de su patrimonio y que fortalecen su identidad. Entonces, este tipo de patrimonio tiene algunas características que nos ayudan a identificarlo. Por ejemplo, es algo que se transmite de generación en generación, es recreado por las comunidades, es decir, que se hace cada cierto tiempo, cada año, cada mes, cada semana incluso podría ser, y que tiene o que engloba sentimientos de identidad y de continuidad, ¿no? Entonces es como lo que les contaba, eso de que a veces nosotros vemos a nuestras mamás o a nuestros papás participando y después, o a nuestros abuelos, después a nuestros papás y a nuestras mamás, después a nosotros, como que de alguna forma hay una continuidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora que ya les comentamos un poquito sobre algunos conceptos que se manejan desde la parte del PCI, nos gustaría lanzar un pequeño ejercicio que nos gusta hacer como para que sea más interactivo, ¿no? Entonces, en esta parte de la diapositiva que estamos mostrando, tenemos dos fotografías. Entonces, nos gustaría preguntar si a alguien le gustaría compartir cuál es el patrimonio que ven aquí, en estas fotografías. Y si no quieren usar el micrófono, está bien, no importa. Nos pueden compartir también por el chat. En una aparecen los barriletes de Zumpango. En el Justo. otro estaríamos hablando de cerámica, pero ha de constituirse una técnica muy especial, muy bella. Es muy única, no sé a qué parte del país corresponda, licenciada Ana Lucía Morales. Gracias. Bueno, justamente, ¿verdad? En una de las fotos se ven los barriletes de... Esta foto específica es de barriletes de Santiago y la foto de a la par es de la alfarería de Chinautla. Entonces, esos son dos patrimonios y son muy importantes, pero si nos damos cuenta, muchas veces lo que nos llama la atención es el objeto, ¿verdad? Como los barriletes o la alfarería. Pero lo que el patrimonio intangible o inmaterial trata de hacer es ponerle atención a las personas. Entonces, para el patrimonio intangible, a lo que queremos enfatizar o lo que queremos nombrar y reconocer son los conocimientos que tienen las personas que les permiten hacer estos objetos. Entonces, en el caso de los barriletes, que es un poquito lo que hablábamos hace un momento, para el patrimonio intangible, lo que está declarado es la técnica de elaboración de los barriletes de Zumpango y Santiago. Y también con la alfarería, ¿verdad? También son las técnicas que se utilizan para elaborar pues este tipo de arte, ¿no? Entonces vamos a pasar a otra. Por ahí vamos a dar un momentito si alguien quisiera compartir cuál es el patrimonio que ve por acá. Y si no, vamos a seguir. Bueno, justamente, pues también como se mencionó en la parte anterior, pues por un lado tenemos el chocolate de Milsco específicamente, y por otro lado es como muy evidente que
es la parte más como ceremonial, ¿no? Por ahí Luis Morales dice, la técnica de la elaboración de los barriletes, el significado, la expresión cultural en sí misma. Y sí, justamente es eso, ¿verdad? Eh, para la fotografía del chocolate de Misco, pues sería la parte de la técnica y de todos los conocimientos. Y para la otra fotografía, que es la veneración de la Virgen de Dolores en Quetzaltenango, lo que queremos, o lo que nos gusta resaltar en este caso es que la parte también de todas formas de llevar celebraciones, todo eso también es patrimonio, ¿no? También es patrimonio, eh, y no siempre sabemos que existen instrumentos que nos ayudan a exigir el reconocimiento de este patrimonio, este tipo de patrimonio, ¿no? Entonces, por eso nos gusta como enfatizar. Bueno, para ir cerrando un poquito esta parte, y ya casi vamos cerrando esta parte, contarles que para UNESCO, eh, que es, digamos, la entidad a partir de la cual surge la Convención para el Patrimonio de la Salvaguardia, no, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Existen, digamos, 5 formas o 5 tipos de patrimonio cultural inmaterial o intangible. Son, digamos, 5 categorías que utiliza UNESCO para poder reconocer este patrimonio. Sin embargo, vale la pena mencionar que estas categorías, digamos, que UNESCO nos dice que no Sí, necesariamente vos, pero patrimonio. Perdón, solo creo que alguien por ahí tiene el micrófono encendido. No sé si querían compartir algo. Bueno, entonces vamos a seguir y si alguien quería compartir algo, nos comentan, ¿verdad? Entonces, mencionar que UNESCO propone estas 5 categorías, sin embargo, si nosotras o nosotras sentimos que nuestra manifestación cultural no entra en ninguna de estos, no es necesario, digamos, no es obligatorio que nos tengamos que ceñir a estas categorías, sino que podemos nosotros proponer también otras que sean más congruentes con nuestra manifestación cultural. Entonces, contarles que una de las que propone UNESCO se llama, ustedes están viendo ahorita el nombre en la pantalla, entonces vamos a pasar una por una, un vehículo de patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ¿a qué se refieren con esto? Pues dentro de esta categoría podrían entrar por ejemplo, si existe algún parlamento, si hay alguna danza, por ejemplo, que tenga algún parlamento, algunas oraciones, leyendas, pues esa parte de la tradición oral, ¿no? Pues a eso se refieren con ese ámbito. Se les llaman ámbitos. La siguiente son las artes del espectáculo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a todas estas manifestaciones culturales que se hacen también en un espacio público y pueden ser como danzas, los barriletes, pues estas cosas que hacemos, que se hacen, digamos, a veces se hacen en días festivos o se quiere, digamos, celebrar algo en un espacio público con una invitación abierta. Entonces, por ahí son las manifestaciones que entrarían en la parte de artes del espectáculo. La siguiente sería usos sociales, rituales y actos festivos. Y esto también suena como un poquito raro cuando hablamos de usos sociales.
Pero cuando hablamos de usos sociales, básicamente nos referimos a todos los significados que tienen las interacciones que nosotros tenemos con otras personas y que muchas veces ya no nos, digamos, tomamos un segundo para pensar como, ah, bueno, ¿qué significa esto que estoy haciendo? Porque ya está muy internalizado en nosotros y nosotras, ¿no? Ya es parte de quiénes somos, entonces a veces solo es como está, es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, los cumpleaños, la forma en que celebramos los cumpleaños, la forma en que se celebran los 15 años, la forma en que se celebran los bautizos. Digamos, nosotros sabemos que va a haber una celebración, aunque no necesariamente nos vamos a poner a preguntar eh, por qué vamos a celebrar esto, porque ya es muy común, ¿no? Ya es como parte de lo que sabemos que pasa, es parte de nuestra cotidianidad, entonces, pues no necesariamente no lo tenemos que preguntar, sin embargo, son celebraciones que tienen muchos significados, ¿no? Tienen muchos significados culturales y que entrarían en la parte de usos sociales, rituales y actos festivos. La siguiente sería conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Y con este nos referimos a cualquier tipo de celebración que tenga como punto central eh, reconocer o fortalecer el vínculo que tenemos con la tierra o con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, existe el ceremonial de la Nampach en San Marcos, que es un ceremonial que se hace en agradecimiento a la cosecha y en agradecimiento a la madre maíz. Entonces, tiene como eje central la parte de naturaleza, podría entrar en este ámbito. Y por último, tendríamos las técnicas artesanales tradicionales, que podrían ser como, pues, algunos ejemplos que ya vimos en la presentación, como el chocolate de Misco, los ponchos de Momustenango, la técnica de los barriletes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues estos son los ámbitos. Y un poco la idea de darles a conocer estos ámbitos es que ustedes mismos, como portadores y portadoras de la manifestación cultural de la ceremonia, de la serenata, perdón, eh, ustedes puedan ir pensando, ¿verdad? En qué ámbito podría entrar esta manifestación cultural. Si podría entrar en alguna de estas, si tendríamos que proponer un ámbito nuevo. Un poco la idea es que justamente ustedes como portadores y portadoras puedan ir identificando eh, como este tipo de herramientas, ¿verdad? Y también es importante mencionar que las manifestaciones culturales son muy complejas, ¿verdad? Tienen muchas cosas que las conforman, entonces muchas veces no entran solo en uno de los ámbitos, sino que pueden entrar en varios. Entonces, como que no nos sintamos obligados ni obligadas a decir, ah, bueno, es este y nada más, sino que pueden ser varios e incluso pueden ser nuevos que no estén en ese listado. Bueno, y ya ahora sí, para ir cerrando esta parte. Licenciada Ana Lucía, disculpe usted la interrupción, si pudiera regresar a la diapositiva anterior. ¿Sí? Las serenatas de Huehuetenango del miércoles santo y del Día de los Santos se enmarcarían en los tres primeros ámbitos señalados en esa transparencia, porque corresponde primero a una institución. Como institución no se sabe en qué momento se iniciaron las serenatas. Es probable que tenga ya muchos siglos. Hay fechas establecidas como fechas que podríamos llamar parteaguas o elementos o fechas de referencia en donde hubo puntos de inflexión en las serenatas, pero es una tradición como una expresión a través de las generaciones.
Por otro lado, también es un arte de espectáculo en el sentido que se hace una ejecución pública de música de diferentes géneros, especialmente del género romántico y del género marimbístico, tríos y todo ello, boleros, y podría incorporarse otra serie de géneros musicales, porque va evolucionando conforme los tiempos. Además de ello, estamos hablando que son espectáculos genuinos desarrollados en las calles, en las vecindades y enfrente de las casas, en donde se combina también el arte de la lírica, el verso, la composición. Ahí mismo surgen melodías, ya han surgido melodías que han representado la identidad nacional de Guatemala, de los grandes autores como don Neto Monzón, Paco Pérez, Osbelia Aguilar, don Gonzalo López Rivas, don Comercindo Palacios Flores, don Emilio García Herrera y todos estos grandes músicos que legaron tan grandes obras para nuestro país. Y por otro lado, también es un uso social. Hay un acto festivo. Entonces, considero que estos tres ámbitos es muy importante dejarlos como una referencia, podríamos decir, para enmarcar el ámbito de las serenatas huehuetecas. Disculpe, licenciada Ana Lucía. Muchas gracias. No, sí, justamente este tipo Perdón, y de tenía, ejercicios, tenía, ¿verdad? De tenía poder tapada la cámara. Perdón, No se estaba en preocupe, modo no tenga pena. fantasma, disculpe. Estaba en modo fantasma. Disculpe. No se preocupe. Bueno, entonces sí, justamente este tipo de ejercicios son muy importantes, que cada uno de nosotros como portadores, pues, o cada uno de ustedes como portadores, pues puedan tener este ejercicio de conocer la manifestación cultural y pensar, ¿verdad? Si podría entrar en alguna de estas, si hace falta alguna nueva, si entran las primeras tres, ¿verdad? Pues este tipo de cosas. Em, y ya por último, hablar sobre por qué es importante una declaratoria de patrimonio inmaterial o intangible. Y entonces, tal vez con las que trabajamos, hemos trabajado hasta el momento, mencionan que son importantes para ellos y ellas. A veces se menciona la parte de reconocer la parte identitaria, reconocer las prácticas, y a lo que nosotros nos gusta proponer desde la dirección técnica como elementos que son importantes de una declaratoria es que pues refuerzan la memoria histórica, pueden ayudar a visibilizar y reconocer la diversidad cultural que hay en un territorio y que existe, pues ayudan, ¿no? a que exista un compromiso con la salvaguardia de esta manifestación cultural. Entonces, ya como para ir cerrando, y ahora sí ir cerrando, solo mencionar que algo importante del patrimonio cultural inmaterial, intangible, es que todas las manifestaciones culturales que existen son igual de importantes. Entonces, el hecho de que algo tenga una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, lo que hace es establecer un compromiso de parte del Estado y de parte de las comunidades con su salvaguardia. Digamos, es un instrumento que permite que se hagan acciones para que se siga haciendo, para que se mantenga viva la manifestación cultural. Sin embargo, es muy importante decir, y que UNESCO hace mucho énfasis en esto, es que el patrimonio cultural intangible no es algo que se pueda jerarquizar. Digamos, no es que hayan manifestaciones culturales más importantes que otras, todas son igual de importantes, aunque no tengan la declaratoria, y que la declaratoria más bien es solo un instrumento para poder ejecutar o gestionar medidas de salvaguardia.
pero que es importante que nosotros podamos ver a la cultura como por igual en todos sus aspectos y en todos los territorios, ¿no? Entonces, que todas las prácticas culturales merecen reconocimiento y respeto. Entonces, ahora los voy a dejar con mi compañero Efraín, que les va a entrar a otra parte también importante del tema de patrimonio inmaterial. Entonces, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con pues, nuestro taller. Únicamente nos vamos a tomar 5 minutitos, porque sí es importante descansar, ¿verdad? Los ojos y la mente para que pues este espacio compartido siga siendo enriquecedor para todas y para todos. Entonces, nos vemos en 5 minutos. Antes de los 5 minutos, licenciado Efraín Peralta, es muy importante brindarle un aplauso fuerte a la licenciada Ana Lucía Morales por su brillante exposición. Y bueno, nuestros queridos asistentes también pueden hacerlo de forma virtual también. Ahí podemos activar nuestras reacciones. Hay ahí símbolos sobre aplausos fuertes. Muchas gracias. Y entonces hacemos una pausa de 5 minutos y volvemos. También nosotros aquí pausamos la grabación. Muy bien, gracias. Gracias, estimados licenciados. Esta manifestación van a ser los portadores, que en este caso son los bailadores o danzantes. Digamos, si lo transmitimos hacia la manifestación cultural de las serenatas huehuetecas, pues tenemos o vamos a tener que los portadores y las portadoras van a ser quienes dan la serenata, ¿verdad? Podemos ir identificando así, digamos, cuáles son los otros actores de una manifestación cultural. En este caso puede ser una casa de la cultura, una municipalidad o algún comité organizado. Incluso si el grupo de portadoras y portadores están constituidos legalmente y tienen una personería jurídica como agrupación, pues eso, ¿verdad? Y actores que van siendo cada vez más externos, pero que sin su accionar, sin su actuar, la manifestación cultural no se desarrolla de la manera adecuada, ¿no? De la manera que consuetudinariamente, pues la comunidad ha decidido desde el tiempo que sea, que así se haga, ¿verdad? Y pues una vez que hemos tratado y que hemos identificado quiénes van a ser los portadores de nuestra manifestación cultural y quiénes van a ser todas esas personas o instituciones o grupos que nos ayudan a llevarla a cabo, a recrearla en el tiempo, pues tenemos que ya empezar a hablar de el proceso que se sigue para que una manifestación cultural sea declarada como patrimonio intangible de la nación. Y aquí es importante aclarar que desde el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, pues existen dos posibilidades para que una manifestación sea declarada como patrimonio cultural. Al menos desde lo inmaterial, quiero decir. Y es una declaratoria de patrimonio intangible de la nación, que es la que nosotros, es con la cual nosotros trabajamos, ¿verdad? Y una declaratoria como patrimonio cultural de la nación. En el patrimonio cultural de la nación, pues van a entrar todas aquellas manifestaciones culturales que por su naturaleza no son desarrolladas por portadoras y portadores, pero que sin embargo sí entrañan un sentido cultural de valor para el país. O incluso instituciones como por ejemplo radios, ¿verdad? O grupos de ballet que forman parte de todo nuestro acervo cultural, pero que por su naturaleza no pueden encuadrarse dentro del patrimonio inmaterial que, como ya lo compartieron
con mi compañera Ana Lucía, pues entraña toda una serie de cuestiones como ámbitos, técnicas, saberes ancestrales y relaciones con el espacio y con la naturaleza, entre otros, ¿verdad? Como parte esencial y como parte principal, digamos, sin la cual no puede existir un proceso de trabajo en la Dirección Técnica de Patrimonio Intangible, son los consentimientos. Y con consentimientos, pues nos referimos a la expresión tangible de una persona que es portadora, donde exprese libremente que está de acuerdo con que se siga el proceso, ¿verdad? En ese sentido, pues el consentimiento tiene que ser previo a que se haga la declaratoria y a que se inicie todo el proceso de trabajo. Tiene que ser libre, es decir, nadie tiene que sentirse coaccionado y nadie, de hecho, tiene que estar siendo coaccionado por otra persona o por otra entidad o manipulado, ¿verdad? Para que dé su consentimiento, y tiene que ser informado. Es decir, que la persona tiene que saber a qué está dando su consentimiento y tiene que saber, ante todo, cuáles son las implicaciones que una declaratoria, en este caso de las serenatas, tiene para su comunidad, ¿verdad? Este consentimiento pues tiene que expresar con claridad lo anterior, puesto que sin ello todo el trabajo que se realice carece de sustancia, carece de valor, porque puede ser interpretado como una imposición, ¿verdad? Y ya para ir terminando, pues me gustaría compartir cuál es el proceso, ¿verdad? Que continúa con este trabajo que hemos ya iniciado formalmente con la recepción de los consentimientos y con este taller que estamos realizando el día de hoy. Y es justamente, ¿verdad? Recibir en la Dirección General de Patrimonio una solicitud, una carta solicitud, en donde se detalla qué es lo que se necesita de parte de esta dirección, ¿verdad? Si es apoyo técnico y si es una declaratoria, ¿verdad? En este caso, como es una declaratoria, pues eso, ¿no? Ya lo recibimos y recibimos las cartas de consentimiento donde pues libremente se expresó la anuencia de la comunidad de portadoras y portadores a que esta manifestación cultural pase a ser parte del patrimonio intangible de la nación. Luego de haber recibido eso, pues nosotros ya, como está siendo el día de hoy, realizamos el taller de sensibilización de patrimonio intangible, que es parte esencial del proceso, ¿verdad? Para que todas las portadoras y los portadores pues tengan una aproximación a la categoría de patrimonio cultural intangible y a las implicaciones que una declaratoria tiene para su manifestación cultural. Luego se trabajan documentos técnicos, ¿verdad? Que es una ficha de reconocimiento, que es, pues, básicamente es un documento en el que se hace una breve relación de todos los elementos que conforman una manifestación cultural, de quiénes son las portadoras y los portadores, cuál es ese contexto espacial y contexto histórico de una manifestación cultural y pues su descripción, ¿no?, de todos sus elementos. También se realiza una ficha de diagnóstico en la cual se va analizando pues cuáles criterios técnicos aplicar a cada manifestación cultural en particular, ¿verdad? Y luego con esos documentos pues ya se emite una opinión técnica y se traslada hacia la siguiente instancia, ¿verdad? Que es la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, y esta a su vez lo remite con el dictamen favorable de esta dirección técnica
hacia hacia la Dirección de Asuntos Jurídicos, ¿verdad? Para que pueda ser realizado el acuerdo ministerial y cuando ya se ha cumplido pues ese proceso, se dirige hacia el despacho superior, al despacho ministerial, para que pueda ser firmado y ser publicado pertinentemente, ¿verdad? Dentro de un acuerdo ministerial de declaratoria de patrimonio, se va a ordenar, digamos, que, que se pueda inscribir la manifestación cultural en la Dirección de Registro de Bienes Culturales. ¿Esto para que quede formalmente la manifestación cultural inscrita como patrimonio y la comunidad de portadores y de portadoras y el público en general pueda tener acceso a la información que contenga la ficha de este bien cultural, ¿verdad? Y para terminar, pues comentar que una manifestación cultural que es declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, pues es o más bien la declaratoria es una herramienta importante, como lo decía mi compañera Ana Lucía, para la comunidad de portadores y de portadoras, en el sentido que es un compromiso que adquiere el Estado de Guatemala en cuanto este gobierno ejecutivo, ¿no? Es un compromiso el que adquiere con la comunidad de portadoras y de portadores de seguir facilitando las ayudas necesarias para que una manifestación cultural permanezca en el tiempo y en el espacio. Esto no quiere decir que sean compromisos monetarios, sino más bien compromisos técnicos, ¿verdad? Específicamente en la elaboración de inventarios culturales, ¿verdad? Que son muy importantes para el registro de la cultura, para el registro físico de la cultura, ¿no? Y su fácil acceso hacia el público en general, ¿verdad? Que quiere investigar, que quiere hacer investigación, pues tiene acceso documental a determinada manifestación cultural y ante todo, pues a los planes de salvaguardia que son importantes o más bien, perdón, es sumamente importante y es vital que nazca desde la misma comunidad. Es decir, en un plan de salvaguardia, con el acompañamiento de la Dirección Técnica de Patrimonio Intangible, cada comunidad de portadoras y portadores pues puede ir determinando, ir dilucidando cuáles son todos esos elementos internos y externos que van a representar una fortaleza o una amenaza para su manifestación cultural y cuáles van a ser todas aquellas acciones que vayan encaminadas a preservar en el tiempo y en el espacio su manifestación cultural, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llega mi participación. No sé si tienen algún comentario, alguna duda o algo que quieran compartir, ¿verdad? El espacio queda abierto para todas y para todos. Muchas gracias, licenciado Efraín Peralta. Una gran intervención y tenemos ahí está levantando su mano el distinguidísimo ciudadano Luis Morales. Tiene usted la palabra, don Luis. Puede activar, por favor, su cámara y micrófono si gusta o solo micrófono. Adelante, don Luis. Muchas gracias, mi nombre es Luis Morales. Perdone que no encienda la cámara, estoy en pleno trabajo, pero creo que la gestión que se está haciendo es importante, pero quisiera apuntalar en cuanto a la importancia de que quienes somos portadores, en este caso de la serenata, seamos quienes nos esforcemos, perdón, por transmitir. Yo estoy en la capital de la República. Tengo casi 35 años de haberme venido de Huehue y he hablado tanto de la serenata que en algunas ocasiones he llevado a amigos o familiares cercanos a visitar Huehue para que se den cuenta de lo increíble de la serenata y me ha dado mucha pena el ver que la serenata ha dejado de ser y créanme que no vivo
en el pasado y no creo que los tiempos pasados sean mejores. Es solamente que se está degradando la situación y que en un momento dado más se celebra Halloween que Día de los Santos, por ejemplo, y que la serenata, que es parte de la cultura y como tal, la cultura la permea las nuevas generaciones. Entonces, no estaba, en mi tiempo hacíamos grupos o tríos o dúos en la cuadra y salíamos a dar serenata. Y la última vez recuerdo ver gente con bocinas en pickups, con reggaetón y todo ese tipo de cosas que ya no tienen nada que ver con el romanticismo que teníamos nosotros. Solo quiero decir en cuanto al hecho de que como portadores de esa cultura nos esforcemos por hacer esas manifestaciones de forma clara y transmitirlas de manera apropiada a las nuevas generaciones para que no derive en algo que estaría fuera de lo que era en principio, que básicamente yo creo que las nuevas generaciones siempre vamos cambiando las cosas. Supongo que la generación que a mí me tocó vivir allá por los años 80 en mi adolescencia y juventud, la serenata, posiblemente lo hicimos ya totalmente diferente a como los abuelos la hacían, es posible, pero hay que intentar que una cosa tan extraordinaria como nuestra serenata no derive en otro asunto totalmente diferente y que sea eso el esfuerzo de lograr que se mantenga esa serenata como lo que es y no se degrade, básicamente que los esfuerzos vayan por ahí también. Muchas gracias por atenderme. Pues muchas gracias por expresar su sentir, ¿verdad? Y justamente eso es lo último que compartí con ustedes, ¿verdad? Que la comunidad de portadoras y portadores pues vaya identificando todos esos elementos externos de la comunidad o incluso internos que van permeando en la transmisibilidad, ¿verdad? Y en la recreación de la manifestación cultural como ha sido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, ese que compartió usted es justamente un elemento muy importante del plan de salvaguardia que una vez realizada la declaratoria, pues es trabajo comunitario, ¿verdad? Y para el cual pueden solicitar la asistencia técnica del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Que es justamente para lo que sirven las declaratorias del patrimonio intangible. Muchas gracias. La licenciada Floridalma Hernández de Castillo, por muchísimos años, presidente de la Casa de la Cultura y fundadora de esta Casa de la Cultura de Huehuetenango, que hoy lleva el nombre de la ilustrísima profesora Elsa Yolanda Alfaro García. La licenciada Flori Hernández, la conocemos con mucho cariño como señor Flori. Bienvenida, señor Flori. Por favor, active su micrófono y si gusta su cámara para ilustrarnos al respecto. Bienvenida, señor Flori. Solamente activa su audio, porque no la escuchamos todavía. En lo que ella activa su audio, posiblemente tenga algún tipo de problema técnico. Sí, fue muy oportuna la intervención de don Luis Morales, muchas gracias. Y es que, ¿cómo no soñar con las serenatas de los años 80 y los años 70, por lo menos? Yo estuve viviendo en los años 60 y 70 las serenatas y sigue siendo algo tan hermoso el poder volcarse a las calles y poder degustar de las más hermosas melodías. En otros países pagan por escuchar grandes obras musicales. Nosotros acá en Huehuetenango, nosotros mismos fabricamos nuestra música, la generamos para el mundo y primero la dedicamos a los oídos de nuestras mujeres amadas al balcón de su casa bajo el frío sereno o bajo la luz de la luna.
Así que, bueno, estamos esperando a señor Flori. Creo que tiene algún problema, señor Flori, en la comunicación. Si gusta, también puede expresar su sentir. Si tuviera alguna dificultad en cuanto a pronunciarse, puede escribir por el chat, señor Flori, también, ¿verdad? Algún problema técnico hay ahí. Licenciado Efraín Peralta. Sí, sí, justamente si nos puede escribir por el chat su inquietud, ¿verdad? Pues entonces muy agradecidos. Y pues mientras esperamos, si se puede comunicar con nosotros, pues nada, ¿verdad? Únicamente agradecer el espacio, ¿verdad? Que hemos compartido en esta tarde, y ya está otra vez mi compañera Narcía. Y agradecerles, ¿verdad? El espacio y la atención recibida, ¿verdad? Y pues anunciarles, ¿verdad? Que formalmente pues hemos concluido con el taller, ¿verdad? Y pues quedamos atentos, ¿verdad? A sus futuras comunicaciones, ¿verdad? Y a que estén pendientes del avance de el expediente, ¿verdad? Para los tiempos. Que cuando ya una vez salga el expediente de nuestra dirección, pues ya se manejarán los tiempos de la Dirección General, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, pero nosotros, ¿verdad? Nuestro compromiso es trabajar en los documentos técnicos que son el complemento al expediente lo más pronto posible, ¿verdad? Para que ya el expediente sea trasladado a las instancias pertinentes. Y pues si no hay nada más que agregar, por mi parte yo me despido, ¿verdad? Muchas gracias por la atención y que tengan buena tarde. Muchas gracias, licenciado Efraín, licenciada Ana Lucía. Sin embargo, yo quisiera escuchar la intervención también, eh, quizás si fuera posible que se conectara la ilustre cantautora huehueteca Luña Tanzania Castillo Hidalgo. Me gustaría escuchar sus impresiones al respecto, porque, bueno, ella es portadora de la serenata en dos sentidos. Primero, como protagonista, creando hermosas piezas líricas, además de composición musical, una filarmónica, y por otro lado también es recipiendaria porque grandes desfiles de admiradores han ido a interpretar música a su balcón para poder conquistar su corazón, y entonces ella tiene pues todas las dimensiones de portador de esta tradición huehueteca. Luña Tanzania, si pudiera usted tomar la palabra, le agradeceríamos también sus impresiones. O no sé si hoy está tímida o también tiene alguna limitación técnica, dado que en este momento ella no está en Guatemala. Ella está desarrollando un trabajo artístico-cultural en la República Mexicana. Y ahí quiere conectarse. Vamos a ver si logramos escucharle, porque es importante escuchar la visión desde todos los ángulos. Y también voy a rogarle a la licenciada Verónica Angelina Pérez Ramírez de Arango, presidente de la Casa de la Cultura de Huehuetenango, el poderse expresar antes de darle cierre a nuestro importante taller de sensibilización para la declaratoria de las serenatas huehuetecas del miércoles santo y del Día de los Santos como patrimonio cultural intangible de la nación. Bueno, no fue posible, creo, la intervención de Luña. Entonces, licenciada Verónica Angelina Pérez Ramírez de Arango, con usted la palabra, bienvenida. Adelante, licenciada Verónica. Muchas gracias, señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, licenciado Edwin Rocael Cardona Ambrosio. Mi nombre es Verónica Pérez, estoy aquí para comentarles de que ha sido una lucha. Desde hace años hemos estado solicitando que
se declare la serenata del miércoles santo y del Día de Todos los Santos como patrimonio cultural intangible de la nación. Honor al que honor merece. El licenciado, se me fue el nombre ahorita, Lick, tanto que lo menciono, pero el diputado que está presente, Walter Félix, él pues nos apoyó y quien nos dio un acercamiento al Ministerio de Cultura y nos llevó a la ciudad capital. Estuvimos inicialmente las primeras pláticas con el viceministro anterior, fuimos socios de la Casa de la Cultura y en representación participé en esa primera reunión. La segunda reunión estuvo el vicepresidente con la actual viceministra del Ministerio de Cultura. Hemos estado dándole seguimiento a esto, pero la verdad es de que siempre nos cuesta un poquito, factor tiempo, distancia, y como ustedes lo saben, la Casa de la Cultura es un trabajo que se realiza ad honorem. Todo movimiento que nosotros hagamos a la ciudad capital siempre nos representa un poquito de gasto. Que nosotros lo hacemos de corazón, porque estamos en la Casa de la Cultura un tiempo trabajando como junta directiva y lo hacemos porque apreciamos y porque queremos a nuestro Huehuetenango. Y estas serenatas del Día de Todos los Santos y del Miércoles Santo han sido fantásticas. Es una historia, ya es una tradición de Huehuetenango. Esto para algunas personas hay diferentes teorías, pero para una teoría que a mí me gusta mucho, inició en 1940. Y así se ha dado de años atrás. Anteriormente venían marimbas de todos los municipios a ejecutar el 31 de octubre, como también para el día del miércoles santo. Todas las personas de aquí de Huehuetenango, en su mayoría salíamos al parque, íbamos a dar vueltas al parque como un concierto. A las 11 de la noche se contrataban a las marimbas, a los marimbistas, para que fueran a dar serenata. Me recuerdo que 3 piezas se ejecutaban: serenata a la novia, serenata a la madre, serenata a la hermana y a las personas que se apreciaban. Normalmente el 99% los hombres contrataban a esos marimbistas para dar serenata a una mujer amada. Esta tradición viene de años. El Día de las Serenatas en Huehuetenango ha sido visitado por muchas personas. Nadie se queda en su casa. En estos tiempos ya no cabe la gente en el parque y por lo mismo se ha descentralizado, se ha puesto una estación en el cementerio general, otra en Minerva, en el Calvario, en el Parque Central y así sucesivamente, por motivo que no se puede aglomerar ya mucha gente. Vienen visitantes de los demás departamentos y también personas que vienen de fuera del país. Es algo extraordinario, que es nuestro momento. Yo solicito a las autoridades del Ministerio de Cultura que nos apoyen, porque a veces nosotros en los departamentos estamos muy abandonados. Y gracias a ustedes que hoy se dieron su tiempo y que pudimos coordinar esta reunión y esperemos que muy pronto estaremos celebrando esa declaratoria en el nombre de Dios y con el apoyo de ustedes y todas las personas que están conectadas. Únicamente. Muchas gracias, licenciada Verónica, muy amable, gracias por su intervención. Esas noches de serenata son noches en donde todo el pueblo se vuelca a las calles. Estamos hablando, por lo menos, del área urbana, estamos hablando de en el orden de 125,000 personas, las que se vuelcan a las calles. Y todo empieza desde la atardecida y termina hasta que empieza a salir el sol, se empieza a asomar por allá por el este, hacia las montañas de Chinacá. Y entonces, ya todo mundo a dormir y todo eso.
y a degustar después a media mañana de los platillos exquisitos, tanto del tiempo de Semana Santa, que es el pan y la miel de huehue, como del Día de los Santos, el delicioso fiambre, en donde las damas huehuetecas son especialistas y pues agradecen a los bohemios que han dedicado las hermosas melodías y se han desvelado durante la noche y están sufriendo los efectos de la goma. Entonces, ya ellas consienten a sus amados con esos exquisitos platillos. Muchísimas gracias, estimados amigos. Muchas gracias al licenciado Ángel López, director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, a los licenciados, la distinguidísima licenciada Ana Lucía Morales, que es antropóloga del ministerio, y también al licenciado Efraín Peralta, que es un historiador especialista en todas las bellezas y las riquezas culturales de nuestra nación. Muy agradecidos a todos y bueno, no sé si algunas palabras finales de la licenciada Ana Lucía Morales, a quien le gustaría cerrar a nuestro evento y después de ello pues le damos carpetazo final. Muchas gracias. No, pues solo agradecerles a todos y a todas. Esperamos que haya sido también de utilidad o al menos que haya sido interesante, ¿verdad? Platicar un poquito hoy. Y pues cualquier cosa también tienen nuestros contactos si surgiera alguna otra duda más adelante. Y pues yo creo que ahí estaríamos por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y que viva Huehuetenango. Felicidades, felices fiestas patrias para todos. Gracias. Gracias. Adiós.